¿Cuáles son las causas de la corrupción en el Perú? Carencia de una conciencia social, la falta de educación y de una cultura del compromiso, paradigmas distorsionados y negativos, personalidades antisociales y megalomanía, percepción sesgada del grado de corrupción presente, infravaloración de la posibilidad de ser descubierto. ¿Cuáles son los tipos de corrupción en el Perú? Los peruanos entrevistados en diversas encuestas consideraron que la coima y el soborno toman un 39%, los robos un 13%, los actos ilícitos en general 10%, actuar en beneficio propio 6% y la malversación de fondos 6%. El abuso del poder y autoridad 5% constituyen los principales tipos de corrupción según una respuesta extemporánea. ¿Cuáles serían ejemplos de corrupción? El soborno de funcionarios nacionales, abuso de funciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros. ¿Por qué se da la corrupción política? Una de las causas es la delincuencia, la falta de seguridad ante la corrupción, las coimas, el consumo de drogas, el desempleo, falta de trabajo, que da como resultado la pobreza, el hambre, la crisis económica, la contaminación del medio ambiente, la inadecuada educación, la crisis política y la falta de democracia. ¿Quién fue presidente del Perú en el año 2000? Alberto Fujimori Fujimori. ¿Cómo fue el primer gobierno de Fujimori? Hacia el inicio de aquel decenio, hubo un periodo específico en el cual Fujimori gobernó con poderes totales al haber cerrado inconstitucionalmente el Congreso y mandado a reestructurar el Poder Judicial entre los años 1992 y 1993 a través del autogolpe de Estado del Perú en el año 1992. En sus escritos de filosofía política de Kant hay dos tipos de políticos, el político moral y el moralista político. El primero hace suyo los preceptos de la moral para sus actuaciones públicas, lo cual permite promover la transparencia en los asuntos públicos y personales. El segundo considera a la moral como mera retórica y carente de validez, lo que permite auspiciar la corrupción por manejarse en secreto en los asuntos públicos y personales. El imperativo categórico, como principio formal de la moral, dicta una línea adecuada para que se cumpla el deber, y esto es actuar con transparencia y en contra de la corrupción en los asuntos públicos. La transparencia la respaldan dos principios cuyo afán es actuar con pretensión de justicia. El moralista político nunca los respeta por su elogio hacia el pragmatismo. El político moral elogia la transparencia y el moralista político la corrupción. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori, quien había llegado al poder a través de las urnas, cerró el Congreso, suspendió la Constitución, intervino la justicia y declaró el estado de emergencia. Fue un autogolpe o Fujimorazo, que contó con el apoyo del ejército y, según encuestas, con el 82% de la población. La excusa que el Congreso estaba obstaculizando y politizando la lucha contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso y la recuperación económica del país. En este momento, el Fujimorazo se acuñó como término para significar cuando el Ejecutivo u otra rama del gobierno cierra o usurpa los poderes de un parlamento que le es adverso. El autogolpe de Fujimori no terminó bien,
aunque fue reelegido en 1995, en noviembre del 2000, las acusaciones por corrupción y violaciones a los derechos humanos le hicieron tan abrumadoras que buscó refugio en Japón. Fue arrestado en Chile el 2005, extraditado a Perú en 2007, donde en 2009 se le condenó a 25 años de prisión por dos matanzas en las que 25 personas murieron en manos de un grupo militar encubierto y por el secuestro de un periodista y un empresario. La masacre de Barrios Altos sucedió un 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos, una zona popular del Cercado de Lima. 15 personas, erróneamente vinculadas al grupo terrorista Sendero Luminoso, fueron asesinadas, incluyendo un niño de 8 años, y otras 4 más fueron heridas por atacantes, que posteriormente fueron identificados como miembros del Grupo Colina, un destacamento paramilitar formado por miembros de las Fuerzas Armadas del Perú. Esta masacre es vista como un símbolo de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el gobierno de por entonces presidente Alberto Fujimori, y fue uno de los crímenes citados por el gobierno peruano en su solicitud de extradición presentada a Japón en el año 2003. El hecho perpetrado en Barrios Altos fue realizado por órdenes directas de Vladimiro Montesinos, por encargo del presidente Alberto Fujimori, quien en el año 2000, y ante la posibilidad que fuera juzgado por hechos comprobados de corrupción y genocidio, huyó del Perú hacia Japón, renunciando vía fax ante el gobierno peruano, sin plan de retorno.